Así que rápidamente tengo que irme al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, hacer una revisión sobre este tema. Y tengo que decir que en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre determinadas personas que Dios en su soberanía escogía para usarlas. Él no habitaba permanentemente en el ser humano ni en su pueblo como en este momento. El Espíritu Santo venía sobre una persona a quien Dios escogía para distintas funciones. Por ejemplo, el Espíritu de Dios venía sobre un profeta para hablarle a la nación. En otros momentos el Espíritu de Dios venía sobre un rey para gobernar sobre la nación. En otros momentos el Espíritu Santo venía sobre un juez para liberar a la nación. O sea que el Espíritu de Dios venía e impartía. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, el Espíritu de Dios viene sobre Nehemías y coloca la carga de reconstruir los muros de la ciudad. En otro momento, el Espíritu de Dios despierta el corazón de Zorobabel y el corazón de Josué. Dice la Biblia que despierta el espíritu de ellos y comienzan a trabajar en el templo y en la reconstrucción del templo luego de la esclavitud en Babilonia. Y así podemos ver, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas funciones, distintas comisiones que el Espíritu de Dios activaba sobre determinadas personas. Pero en todos los casos, siempre el Espíritu de Dios venía, usaba a la persona y ascendía. Nunca permanecía. ¿Alguien me está siguiendo hasta acá? De hecho, la profecía del nuevo pacto en el Hijo de Dios, en el Mesías, anunciaba justamente este tema. Que la ley iba a ser escrita en el corazón del pueblo. Y ya no iba a estar el Espíritu Santo afuera, impulsando o enseñando, sino que el Espíritu de Dios iba a habitar en el corazón de los creyentes. Esa era una profecía. Los profetas podían ver lo que iba a ocurrir con el nuevo pacto y anunciaban cómo el Señor habitaría en el corazón de su pueblo. Así que estamos en el Antiguo Testamento. Vimos que el Espíritu de Dios descendía y ascendía. También existía la posibilidad de que la gloria de Dios se manifieste. Entonces la presencia de Dios que llena la tierra, muchas veces, en algunas ocasiones, se manifestaba físicamente y visiblemente. Ojo acá, no malinterpretar de que Dios no está en algún lugar. La gloria de Dios llena, ¿qué cosa? La tierra. Y los ojos de Dios están en todos lados. No existe un centímetro cúbico del planeta que no sea ocupado por la presencia de Dios, por la soberanía de Dios, por el control de Dios. ¿Alguien me está siguiendo hasta acá? O sea que Él está gobernando todo, en Él vivimos, en Él andamos, todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten, por lo cual no cae un pelo sin que Dios no lo vea, no lo controle, no lo permita. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ocasionalmente, y ahí marco la diferencia, la presencia de Dios se manifestaba con un propósito. Por ejemplo, en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de Moisés fue consagrado por orden de Dios como un lugar donde Él iba a habitar físicamente, visiblemente, en el arca del testimonio, simbólicamente. Entonces, cada vez que Moisés se acercaba al tabernáculo, una nube descendía y posaba
sobre el tabernáculo. Esa nube tiene un nombre en hebreo que es Shekinah, y es la nube de la gloria de Dios. Entonces podemos leer, por ejemplo, cómo el Espíritu de Dios en la gloria de Dios posó sobre el tabernáculo, Éxodo 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto fue una manifestación de la gloria. La gloria posó simbólicamente, dándole el mensaje al pueblo de que él aprobaba el tabernáculo. Entonces la gloria que hacía, descendía. En otro momento, 1000 años después, un poco más, Salomón, hijo de David, cumple el deseo de su padre y construye un templo, porque David tenía en su corazón el hecho de decir: yo vivo en casa, vivo en palacio, y Dios en una carpa, que era el tabernáculo. ¿Cómo puede ser? Le agarró una cosa: yo vivo en un palacio y Dios en una carpa. Porque en ese momento David pensaba que la presencia de Dios solo estaba ahí. Entonces tenía el deseo de construir una casa para Dios. Pero Dios le dice: ok, a tu deseo, lo apruebo, pero no lo vas a hacer vos. Y le explica por qué. Vos sos un soldado y derramaste mucha sangre en la guerra. No lo vas a hacer vos, lo va a hacer tu hijo. Es interesante que muchas veces Dios te llama, te coloca deseos con el propósito de que equipes a otra generación que lo va a cumplir. Un amén chiquito, no sé. Hay muchos sueños que están en tu corazón que simplemente Dios los ha colocado para que sirvas a tus hijos y que ellos los cumplan. Por eso es tan importante orar por los hijos. No todo sueño y deseo de tu corazón es para tu generación. David soñó con la casa y Dios le dijo: ok, porque ese sueño es mío, yo lo puse en tu corazón, vos vas a preparar y dar las herramientas a tus hijos y ellos cumplirán la visión. Entonces Salomón construye un palacio, extraordinario palacio, enorme, y construye un templo, extraordinario templo, y lo están dedicando. Entonces, como símbolo de la aprobación de Dios, la gloria otra vez reposa sobre el templo, igual que con Moisés. Entonces vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Dice: cuando Salomón acabó de orar, están dedicando el templo, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, igual que en el tabernáculo, llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado, ¿qué cosa? La casa de Jehová. La misma experiencia que tuvo Moisés. Esa experiencia no había ocurrido antes, solo una vez en 1000 años. ¿Se entiende? No era algo que iba a ocurrir siempre, sino ocasionalmente para manifestar la aprobación de Dios. Ahora, los profetas anunciaban que en el nuevo pacto el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, iba a reposar sobre los creyentes. Claro, ellos no veían la iglesia. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento, no está profetizada. Está profetizada la venida del Mesías. Y ellos tampoco veían claro todo el desarrollo del ministerio de Jesús. Porque por un momento Isaías te profetiza y te dice que Él es como un cordero inmolado, varón de dolores, sufriente, que cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados y fue molido en la cruz por nuestras maldades. Así lo veían.
Y por otro lado, te profetizan, pero el Mesías es el Rey de Reyes y con vara de hierro regirá todas las naciones y gobernará sobre el plan. Entonces tenían ese desfasaje que todos no lo entendían, claro, porque veían la venida del Mesías, pero no veían la iglesia en el medio, la primera venida como Cordero y la segunda venida como Rey de Reyes. Nuestro Señor viene otra vez, pero ya no viene como un corderito a morir por la humanidad. Viene como el Señor de señores, el Rey de Reyes, a establecer el reino. Ahora, si hay alguien que lo está esperando al Señor, dé un aplauso grandote ahí. Él va a regir las naciones, ¿eh? Así que no te preocupes si los presidentes de la tierra y los reyes de la tierra y los poderosos de la tierra se vanaglorian de lo que hacen, de sus riquezas y se enseñorean de esto y del otro. El Señor viene y va a regir con vara de hierro. Va a poner todo en su lugar. ¿Ok? Ahora bien, estaba profetizado, te dije que la venida del Mesías estaba acompañada con la venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo iba a recibir al Espíritu Santo y cómo el Espíritu iba a posar sobre él. Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es el padre de David, porque el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo, de poder y el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Te está hablando del carácter séptuplo del Espíritu Santo. Lo ves en Apocalipsis cuando habla de los 7 Espíritus de Dios. Este es el carácter séptuplo del Espíritu Santo. Para los inquietos vayan a Apocalipsis y leen 1.4, 3.1, 4.5 y vas a ver que el Cordero, que es Jesucristo, es el que tiene los 7 Espíritus de Dios, hablando del Espíritu Santo. Y todos los que tenemos al Espíritu Santo, tenemos el carácter del Espíritu Santo. Usted tiene la sabiduría del Espíritu, tiene la inteligencia del Espíritu, tiene el temor de Dios en su corazón. El que es renacido del cielo tiene al Espíritu Santo. Esto era anunciado sobre Cristo, sobre el Mesías. Tenía que reposar ¿quién? El Espíritu. La señal era que sobre el Mesías iba a reposar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso llegamos al Nuevo Testamento ahora y vas a ver a Jesús en el bautismo como Él recibe y el Espíritu reposa sobre Él en forma corporal como paloma, porque era una señal de la profecía. En el nuevo pacto te dije, el Espíritu Santo habita ya en todos los creyentes, anótalo por ahí. No existe creyente verdadero. ¿Quién es un creyente verdadero? Alguien que ama a Cristo y alguien que guarda la palabra de Cristo. Amén, dijo alguno por ahí. Me tocó predicar el viernes pasado en una charla, en un retiro. Me invitaron. Y siempre le hice el comentario, digo, bueno, por creyente usted no va al cielo. Y abrieron los ojos grandes algunos. Y le dije, ¿por qué? Me dijeron, ¿por qué? Estoy parafraseando. Y le digo, porque el diablo también cree, así que si cree no sos distinto al diablo. ¿Cómo toujas que el diablo es creyente? Es creyente. La Biblia dice que cree, los demonios creen y tiemblan. Así que por creyente no sos distinto al diablo. El diablo está reconvencido que Cristo resucitó. Está reconvencido que el Padre gobierna en los cielos, le pegó un shot y lo mandó a la tierra cuando se quiso hacer el vivo allá arriba. Así que recreyente el diablo.
Por eso un verdadero creyente no es simplemente el que cree, es el que ama. Amar es más profundo que creer. Amar te involucra compromiso. Amar te involucra fidelidad. Amar involucra entrega. Amar involucra fe. El diablo no tiene fe. Amar involucra pacto. Por eso, verdadero creyente es ¿quién? El que ama a Cristo. Y ama a Cristo aquel que lo conoce. Pues no se puede amar a alguien que no se conoce. Si usted tiene una idea de Dios, pero no un conocimiento cercano de una persona, todavía no es un creyente. Es un incrédulo disfrazado de creyente. Amén. Dijo uno amén por ahí. Es decir, yo todavía no amo a Cristo, es que no lo puedo conocer. Cuando amo, conozco. Y cuando conozco es que tengo a alguien con quien tengo intimidad. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra ha de guardar y yo y el Padre vendremos y haremos morada en esa persona. El Espíritu Santo en el nuevo pacto, damas y caballeros, habita en el corazón de los creyentes. Amén. 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 Él está acá. No solo Él habita en el corazón de los creyentes, sino que todos los verdaderos cristianos han sido revestidos del poder del Espíritu Santo. No existe creyente que no tenga poder, porque el poder es inherente a la persona del Espíritu Santo. No se puede recibir a la persona y no recibir el poder de la persona. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo recibir el espíritu y no el alma de una persona? Porque el poder y el espíritu son una sola cosa. Es inherente a él. Quien tiene el espíritu tiene el poder. Porque él es poder. O sea que todos los cristianos tienen al Espíritu Santo y todos los cristianos tienen la capacidad y el poder sobrenatural del Espíritu dentro de ellos. Ahora la pregunta sería, Sergio, ¿y por qué no todos viven en el poder del Espíritu? ¿Por qué no todos caminan bajo el poder del Espíritu? Bueno, porque la palabra de Dios te aclara que todos tenemos que ser llenos. Y es una orden. Que seamos llenos del Espíritu. Y ser llenos es una responsabilidad nuestra. Entonces Efesios te dice ser llenos del Espíritu Santo. La palabra ser llenos no implica una experiencia mística, ni tampoco implica sentir algo, o temblar, o caerme, o tener el don de lengua. No significa eso, no dice eso la Biblia. Cuando Pablo le da la orden de ser llenos a la iglesia, le está diciendo, hablando entre vosotros, con himnos, con cánticos espirituales, cantando en vuestros corazones, dando gracias a Dios en todo. La palabra lleno en griego es una palabra que implica gobierno. Una persona gobernada, sumergida, impulsada, llevada, como el viento llena una vela de un barco, llena, gobernada, completa por el Espíritu. En otras palabras, una persona que hace de la voluntad de Dios revelada en la Escritura su norma de vida, que su mente está impregnada por la palabra, su corazón está gobernado por la palabra, sus emociones están subyugadas por la palabra. Ya no vive él, Cristo vive en él, en ella. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Diga, soy lleno del Espíritu. No. Diga otra, como venciendo al diablo, a ver, soy lleno del Espíritu Santo.
Ahí da, dé otro aplauso al Señor grandote, vamos. Claro. Y no dice absolutamente nada que tenés que caerte al piso, que tenés que temblar, que tenés que hablar. No dice nada de eso. Léelo, Efesios capítulo 3. Entonces, el poder lo tenemos. Al Espíritu Santo lo tenemos. Pero para vivir en el poder y en el Espíritu necesito ser lleno. Por lo menos de 3 maneras somos llenos. Con una vida de oración continua. Anótalo. Una vida de oración, dije, continua. Está acá. Una vida de oración, rindiendo nuestra voluntad a la palabra de Dios. Hablando con denuedo la Escritura en tu boca. Una persona que tiene la palabra en su boca, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, significa, está soltando la palabra de Dios y la palabra es espíritu y vida. Quien tiene la palabra en su boca, entonces se llena del Espíritu. Qué interesante que no es algo que tengo que pedir, es algo que viene como consecuencia de. Normalmente no está diciendo que pidas, sino que hagas para ser lleno de. O sea, es una demanda de nuestra responsabilidad. Cuando el pueblo de Dios se reunía en la iglesia en el primer siglo, oraban y el Espíritu los llenaba. Y la consecuencia es que hablaban con denuedo la palabra de Dios. La persona llena del Espíritu y canta espontáneamente y adora al Señor. No necesariamente tiene que saber entonar, adora al Señor. Hay un cántico nuevo en su vida. Ni tampoco tener que ensayar una canción, porque esto es espontáneo, está llena del Espíritu, está lleno del Espíritu, vos vas a cantar. Estás en la ducha, estás cantando. Un paso más de fe. Bueno, saqué el sarcófago, me fui 24 años atrás. No importa, hace muchos años atrás, 30, 40 años cantábamos. Adelante, amigo. Ya en el cielo nos espera un galardón. Un paso más. No sé si es así el tono, no me importa. ¡Alabás! ¡Alabás! Estás en el auto, gracias Señor, y cantás. Estás en el trabajo y cantás. Estás en tu casa, estás lavando, estás baldeando tu casa y estás cantando y adorando. Estás lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios, el nuevo pacto, habita en la iglesia. Ahora se tenía que cumplir la profecía que decía que el Mesías, en el Mesías, tenía que reposar el Espíritu de Dios. Así que nos vamos rápido a la palabra del Señor. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 21. El Espíritu Santo posó sobre Jesucristo. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Cómo qué? Toma paréntesis y guardate la palabrita paloma, ¿ok? Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se cumple la palabra de Isaías capítulo 11, donde el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre el Mesías. Y como tenía que ser visible para que todo el pueblo lo vea, el Espíritu se hizo visible en forma corporal como paloma. Nadie salga buscando palomas ahora a la calle y pensando que si no hay una paloma no soy lleno del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fue qué cosa, como la nube, tenía que ser un símbolo, tenía que ser una señal. Una señal es un milagro que te indica algo. Por eso las señales no son siempre. Las señales vienen para indicar algo. La señal de la paloma y del Espíritu y de la voz en el cielo indicó que Jesucristo era el Mesías y el Hijo de Dios prometido a Israel. El Espíritu posó sobre el Señor.
Ahora el Señor va a la cruz, paga por nuestros pecados, muere por nosotros. Resucita al tercer día, venciendo a la muerte, al diablo, al mundo y al pecado. Despojando a los principados, las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo cual hoy tenemos un enemigo vencido. Nadie tiene que salir venciendo al diablo. El diablo ya ha sido vencido una vez y... ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Entonces cuando peleamos contra la batalla de la fe, de ninguna manera la Biblia te enseña en todo el Nuevo Testamento que tenemos que vencer al diablo porque Cristo ya lo ha vencido. ¿Quién me está escuchando acá? Pero sí te enseña a los creyentes que tenemos que pelear la batalla de la fe resistiendo al diablo. Entonces Santiago te dice resistir al diablo y él, porque ya ha sido vencido. Y Pedro te dice resistir al diablo firmes en la fe. O sea que la tarea del creyente hoy es resistir al diablo. ¿Y cómo pelea el diablo? El diablo no tiene autoridad porque Cristo ya lo ha vencido. Y un hijo de Dios tiene la cubierta del cielo. Dios lo guarda y el enemigo no lo puede tocar. Primera de San Juan. Pero entonces, ¿cómo el enemigo pide? El pecado. El pecado abre puertas. Y por el pecado Satanás puede pedir. Y por el pecado Satanás puede tener lugar. Y por el pecado Satanás puede trabajar con artimañas, que significa trampas, con engaños, con fortalezas mentales. Las fortalezas que Pablo menciona en 1 Corintios significa falsas religiones, doctrinas de demonios, psicologías y filosofías de este mundo, ideologías diabólicas que tratan de cegar la mente para que la luz del Evangelio no resplandezca. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que vestir con las armas de justicia, que son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De toda fortaleza. El cristiano tiene que pelear la guerra espiritual. ¿Cuántos vienen el miércoles acá a orar? No se levantaron todas las manos. No se levanta. Todos los miércoles que están acá. ¿Por qué? Porque estamos pegándole al diablo y resistiendo al diablo y cortando y rompiendo y echando fuera toda fortaleza. Hay cristiano abatido, cristiano depresivo, cristiano triste, cristiano pinchado. El viernes fui a la gomería, la goma baja y tenías un tornillo. Ahí me acordé, la goma baja. Hay muchos cristianos como la goma, pinchado. ¿Por qué? No resiste al diablo, no pelea la batalla de la fe, no toma la armadura, no rompe la fortaleza. Tenemos que aprovechar que tenemos una reunión maravillosa el miércoles para pelear la batalla de la fe. ¿Amén? Se me escaparía un aplauso, algo que inspire. Muy bien. Ahora, el Señor que tenía el Espíritu de Dios sobre él como el Mesías, y en todo su ministerio terrenal, solo él tuvo el Espíritu Santo, le da la promesa a los apóstoles. Y los junta en Betania, en Galilea, antes de ascender, y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y entonces recibiréis poder, fíjate, la venida con el poder. Y me seréis testigos, van a hablar. Entonces la segunda parte, vemos que el Espíritu reposa ahora en el día de Pentecostés. Y vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Había un espíritu de unidad. Ellos no estaban pidiendo la venida del Espíritu Santo. No estaban orando, estaban esperando, nada más. La orden fue esperen. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, un ruido.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, un fluido gaseoso sumergió a los apóstoles. Fueron bautizados. La palabra espíritu también se traduce como viento. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto fue una visión sobrenatural en la cabeza de cada apóstol, de 220 apóstoles y los discípulos. Y asentándoles sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y ahí ves cómo el Espíritu que hace, desciende en Pentecostés cumpliendo la promesa. Otra vez posa sobre la iglesia. Ahora atención acá. Hubo viento, ruido, una visión de fuego. Eso pasó una sola vez. ¿Por qué? Porque era la señal del inicio del nuevo pacto. Así como con Moisés. La ley fue dada en el Sinaí. Y en el medio del Sinaí había trueno, fuego, viento, tormenta. Y Dios le da la ley. Confirmación del primer pacto. Fuego, viento, tormenta, ruido. Tenía que ocurrir en el segundo pacto. Por eso hoy oramos y no entra un viento acá y nos sacude y empieza a llover. O caen, ¿se entiende? Fue una señal, otra vez. La gloria aparece en el tabernáculo de Moisés, sellando la aprobación, pero no vuelve a aparecer en otro momento. La gloria aparece en el templo de Salomón, sellando la aprobación como señal, pero no vuelve a aparecer en otro momento. La gloria ahora aparece en Pentecostés, sellando la señal. ¿Quién me está escuchando acá? Lo que el nuevo pacto decía es que el Espíritu ya habitaba ¿en dónde? En los creyentes. Por lo tanto, el don de lenguas añadido a la venida del Espíritu Santo era la señal de que el Espíritu ahora habitaba en ellos en forma permanente. Y la multiplicidad de idiomas era la señal de que el Evangelio no era simplemente para los judíos, sino que desde los judíos iba a llegar al mundo. Que la gracia de Dios ahora se extendía a la humanidad y que el mensaje de salvación era para toda criatura. De tal manera que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo y no se va a perder. Pero quien no cree y rechace ya ha sido condenado. Por eso es el mensaje de la iglesia. Tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque el que rechaza a Cristo tiene condenación eterna. Hay un infierno que es real, tan real como el cielo. Hay gente que vive y se preocupa por las cosas de la vida, y la plata, y el auto, y la salud, y el colegio, y esto y el otro, y no están haciendo tesoros en la otra. Y no estoy diciendo que tenés que vivir pobre, ni no tenés que progresar, no, todo lo contrario. Pero ojo, el Señor dijo hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que roban, no hay inflación que devalúe, no hay orín que corrompe. No sé si es que está escuchando al Señor acá, el corazón puesto allá. ¿Ah? Y el Espíritu desciende de forma de repente. No oraron, no preguntaron, estaban esperando y de repente cae. Señal. El Espíritu empezó a habitar. Otro momento donde vemos al Espíritu posar de repente es en la casa de Cornelio. Y de nuevo, vuelvo al punto. Tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que entender, los apóstoles, que el Evangelio no era solo para los judíos, era para el mundo y los gentiles también. Entonces, dice Hechos capítulo 10, verso 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los otros judíos, se quedaron como atónitos, porque no podían entender que los gentiles también eran salvos y de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
El Espíritu cayó sobre la casa de Cornelio, se reposa sobre la casa de ese grupo de personas cuando estaban oyendo atentamente, ¿qué cosa? La palabra. En Pentecostés estaban unánimes, eran uno en un solo espíritu, un solo sentir, un solo deseo, estaban compenetrados en buscar a Dios y el espíritu cae. En la casa de Cornelio están escuchando con expectativa la palabra de Dios, expectantes, con fe, y el espíritu cae. Fíjate, la unidad de la iglesia, el espíritu cae, el amor por la palabra y la escritura, el espíritu cae. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Ame la escritura y busque la voluntad de Dios. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Tengamos un mismo espíritu y unidad, esperando al Señor, buscando y haciendo su voluntad. Y no vas a tener que pedir nada, Él te va a bautizar. Amén. Él te va a bautizar. Tenía que ocurrir. Ahora ocurrió una sola vez. La misma experiencia que en Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que también los gentiles eran salvos. O sea, una señal es un acto sobrenatural de un momento que no tiene por qué volver a ocurrir. Pero el Espíritu reposa en esas condiciones. Gente que ama la palabra de Dios. Una iglesia unida y un mismo espíritu. Alguien que ama a Cristo. El Espíritu Santo busca reposar en aquellos hombres y mujeres, te dije, que tienen a Jesucristo en su corazón. Porque hoy el Espíritu Santo reposa sobre los que creen. En un momento Pablo está predicando y se encuentra con un grupo de discípulos en Éfeso. Eran discípulos de Juan el Bautista. No tenían ni idea de Jesucristo, ni idea del Espíritu Santo. Habían sido bautizados por Juan el Bautista y andaban por ahí. Y cuando Pablo les dice, ¿y ustedes? ¿Pero recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces les predica, impone las manos, y el Espíritu, ¿qué hace? Reposa sobre ellos. O sea que estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo reposa sobre todo hombre y mujer que ame a Jesucristo y guarde su palabra. Amén. Si le dan un aplauso, es un aplauso grande al Señor. Pasamos. Vamos a la analogía. Pasalo, por favor, Pasalo. Vamos a pasar directamente, vamos a Noé, al punto 3. Nos pasó la analogía de Noé y la paloma. ¿Cuántos se acuerdan y han leído de Noé? Del arca de Noé, del diluvio. Fíjate, hay una analogía, ¿no? Porque sobre Noé reposó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa que Noé fue separado de un mundo perdido. El mundo se había corrompido en extremo. No tengo el tiempo para explicar qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero el plan del diablo fue degenerar la raza humana para que no naciera la simiente de la mujer, que era el Mesías, para destruir al diablo. Entonces hace un plan maquiavélico y trata de degenerar la raza humana al punto tal de que era toda una perversión y Dios se duele en su corazón de haber creado al hombre y se determina Él juzgar al planeta y Noé haya gracia ante sus ojos. ¿Por qué? Noé tiene algunas cualidades que nos pueden servir como una instrucción para entender sobre quién posa el Espíritu Santo. ¿Qué características tuvo Noé que tengo que tener yo para que Dios me use, para que la presencia de Dios me envuelva? Entonces,
Dice Génesis capítulo 6, verso 9, que Noé caminó con Dios. Él tenía amor por Dios y amor por su palabra. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Significa, Noé era un hombre de comunión. Anótalo. Una persona de comunión con Dios. Es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona sobre quien reposa la presencia de Dios. Ve. No solo eso, Noé, Dios le revela a Noé la corrupción que había en el mundo. Por lo tanto, él tiene comunión con el Señor, camina con Dios, pero a su vez tiene revelación, significa palabra. Él tiene palabra, ella tiene palabra. O sea, lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo reposa sobre una persona que tiene la palabra de Dios. La revelación, la que tenés hoy, es la voz de Dios, que es la Escritura. Entonces, cuando alguien quiere escuchar al Señor, tiene que leer la palabra de Dios. Cuando quiero saber la revelación de Dios, tengo que leer la palabra de Dios. Porque Él nos ha dejado la Escritura como su palabra para tener toda la revelación necesaria para vivir en victoria la palabra, para vivir en victoria mi vida. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? En tercer lugar, Noé fue obediente. Dios manda a Noé a construir el arca. En otras palabras, tiene un comisionamiento. Dice, hazte un arca, Génesis 6:14, un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y le da las medidas, y le da las instrucciones, que ahí va a tener que reservar determinadas parejas de animales, una de animales inmundos en la cultura judía, otra de 7 parejas de otros animales, etcétera, etcétera, porque él tenía que preservar la vida en la tierra porque venía un diluvio. ¡Ey! Punto acá. En los tiempos de Noé, el planeta no era como el que conocemos en este momento. El planeta estaba inmerso en una cobertura gaseosa de agua. Por eso el clima era casi tropical, el trópico se extendía. No es como el paralelo, los 2 paralelos que tenemos del trópico en este momento llegaban. El clima tropical llegaba hasta las fronteras de Canadá y hacia abajo, al sur, Santa Cruz, para darte una idea. Esta semana estuve en Río Gallego, 6 bajo cero hacía a la mañana. Estaba hermoso. No existía eso. No había frío, calor, no. Cuando cae el diluvio, no solo condensa el agua que rodeaba la atmósfera, sino que hay movimiento tectónico, placas, volcanes, etc. Y hay napas que emergen y se cubre todo el planeta de agua. Pero hasta ese momento Noé no había visto llover. Hablar de lluvia era una locura. En el lugar donde Noé estaba, era una montaña. El Ararat, donde posó el arca en este momento, tenía 5.000 metros en ese momento. Noé tuvo que decirle al mundo antiguo, por 120 años, que venía un diluvio. Y para esa gente era una locura, porque en ese momento no caía agua del cielo. Emergía un vapor que regaba la tierra. El agua no era de arriba para abajo, el agua era de abajo para arriba. Noé, estás loco. Noé, estás chiflado. Noé, pero Noé fue ¿qué cosa? Obediente. Si hay alguien que va a servir a Dios y el Espíritu de Dios va a posar sobre él, es una persona, un hombre, una mujer que a Dios no le pregunte, le crea y lo obedezca. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? No, de un aplauso grandote, de un grito de júbilo. Él obedeció. Obvio, viene el diluvio, cambia el clima, cambia las temperaturas, el planeta se tuerce 30 grados, el 23 grados que tenemos hoy, el eje torcido, igual que hoy. Y la longevidad empieza a bajar, todo un nuevo mundo, el que conocemos hoy. El punto no está ahí, el punto está en la última parte. El agua está cubriendo la faz de la tierra y Noé no tiene forma, no tiene GPS,
mapa satelital, no tenía nada, no tenía internet, no tenía nada. Tenía que saber si el agua había bajado. Y entre tantos animales que tenía en el arca, porque hay animales y animales. Esto no es un arca, pero... ¿Qué hace? Toma la paloma. Toma un cuervo y toma una paloma. El cuervo es carroñero, o sea que el cuervo va a agarrar cualquier cosa. Pero la paloma es selectiva. No es cualquier cosa. Es fina. Entonces suelta la paloma la primera vez y la paloma vuelve con una hoja de olivo en su boca. Señal para Noé de que las aguas, el arca tiene una ventanita, ¿estamos de acuerdo? Por la ventanita él suelta la paloma. Y él entiende con esa hoja en el pico que ya las aguas empezaron a bajar. Espera otros 7 días y vuelve a soltar la paloma. Y la paloma no volvió más, porque encontró dónde posar. La analogía con el Espíritu Santo. Si querés dar gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar gloria al Señor. De la misma manera, puedes poner la conclusión ahora, de la misma manera, el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra, buscando hombres y mujeres entregados a Jesucristo, donde posar. Si hay un corazón entregado a Jesucristo, el Espíritu Santo va a anidar. De lo contrario, el Espíritu Santo no va a anidar. Es muy interesante, cuando Jesús es bautizado, te dije, acordate la palabra paloma. El Espíritu descendió como paloma sobre él. La expresión, y con esto termino, la expresión hebrea para calificar, describir el anidar de un ave, no que un ave, sino que anide, significa que habite, que haga nido. Es el verbo shakan, en hebreo shakan, y es la misma raíz que se utiliza para Shekinah, que es la nube, la gloria de Dios habitando en un lugar. El Espíritu Santo no simplemente quiere tocarte, visitarte, despertarte. El Espíritu Santo busca hombres y mujeres entregados a Jesucristo que amen al Señor y guarden su palabra para anidar, habitar en ellos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie un segundo. Allí en casa también. Vamos a orar. Yo quiero que el Espíritu Santo repose en mi corazón. ¿Alguien quiere que el Espíritu Santo repose en su vida? ¿Alguien quiere ser comisionado como Noé? Yo no sé si te van a mandar a hacer un arca en el Ararat, pero seguro que Dios tiene algo loco para vos. Algo que te va a demandar fe y obediencia. Algo que quizás para el mundo es una locura, pero gloria a Dios por la locura. Porque el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Levante sus brazos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nunca volverá vacía. Ella es fiel y verdadera, Señor. Y hoy nos has hablado, Padre, de la intención del Espíritu de habitar en nuestro corazón, de posar en nuestra vida, como el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que amen a Jesucristo, que guarden su palabra, que estén entregados a Él, para que Él pueda habitar y permanecer en sus corazones. Señor del cielo, nos has hablado de las características de Noé como una persona donde el Espíritu habitó. Señor, nos has hablado de la analogía de esta paloma
que de la misma forma que la paloma fue y pudo posar en un momento cuando encontró alimento, de la misma forma el Espíritu Santo está buscando un corazón donde habitar. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra es fiel, verdadera y nunca volverá vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Ahí va, ¿quiere estar lleno del Espíritu acá? Muy bien. Vamos a adorar al Señor. Tenemos la Santa Cena. Mientras preparamos la copa y el pan, vamos a adorar al Señor. Levante sus brazos. Él es digno de alabar. Él es nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros, quien cargó con nuestros pecados y nuestras faltas, sobre quien el Padre derramó su ira para justificarnos. Quiere decir que nuestros pecados fueron juzgados. Nuestros pecados sí fueron castigados. No fueron castigados en nuestro cuerpo, fueron castigados en el cuerpo de Él. Y lo maravilloso de esto es que la justicia de Dios se derramó y por lo tanto se hizo justicia sobre nuestros pecados, al punto tal que fuimos justificados nosotros. Cuando aceptamos a Cristo por fe, la justicia de Dios es aplicada sobre toda nuestra vida, al punto tal que no hay pecado del pasado ni del futuro que no haya sido justificado. Nuestra salvación es un regalo del cielo, que la cuidamos con temor y temblor, pero está segura en Dios. El Señor, la noche que fue entregado, luego de haber cenado, tomó el pan, lo partió, dio gracias y le dijo a los discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por todos vosotros es molido. La justicia de Dios cayó sobre el cuerpo del Señor. Él fue molido por nuestros pecados, para que hoy seamos nosotros justificados delante del Señor. Así que en memoria del Señor participamos del pan. Asimismo tomó la copa, la levantó y dio gracias y dijo: esta es mi sangre. Tomad, bebed. Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por todos vosotros. Claro, el nuevo pacto, ellos no entendían todo. El nuevo pacto implicaba no la sangre de un cordero, de un animal que se tenía que matar una vez al año, sino que implicaba la sangre del Hijo de Dios, derramada una vez y para siempre. La sangre hacía expiación en la antigüedad sobre los pecados de la nación, pero ahora el Señor, como un sumo sacerdote, derramaba su sangre, no la sangre de un animal, para cubrir nuestros pecados una vez y para siempre. Ya no iba a entrar como Aarón a un tabernáculo, Él iba a entrar a los cielos, al tabernáculo celestial, a sentarse a la diestra del Padre una vez y para siempre, siendo nuestro intercesor. Todo esto no lo entendían los apóstoles, quizás ni tenían idea de la magnitud de la obra que venía. Simplemente les dijo: tomen y beban. Y cada vez que se reúnan como iglesia y tomen el pan y beban de la copa, mi muerte anuncian hasta que yo vuelva otra vez por la iglesia. Así que cada vez que tomamos la copa y el pan y participamos de la comunión de la iglesia, no solo nos unimos y participamos de la confraternidad y de la coinonía, sino que anunciamos al mundo entero que nuestro Señor vive y reina. Y no solo vive y reina en los cielos, nuestro Señor viene a establecer su reino en la tierra otra vez. Amén. Así que participe de la copa en memoria del Señor. ¿Recibido la palabra en esta tarde? Alguien se va a convertir en un hombre, una mujer que ame a Jesucristo, donde el Espíritu de Dios repose. Muy bien. ¿Por qué nos damos un aplauso al Señor? Queremos saludar a nuestros amigos, decirles que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados.
Bendiciones.